Hola hermanos, buenos días. Me da mucho gusto que en esta mañana se pueda conectar y pueda estar con nosotros en esta transmisión. Espero que sea de bendición la palabra que vamos a recibir el día de hoy. Para continuar con nuestro tema, pues le voy a pedir que me acompañe a hacer una pequeña oración. Entonces, por favor, en donde se encuentre, incline su rostro y cierre sus ojos. Amado Señor, en esta hora venimos en tu presencia para agradecerte antes que nada la oportunidad, Señor, de estar aquí. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, tú estás con nosotros, Señor, y nos cuidas y nos alimentas. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, porque bendices a cada uno de mis hermanos en sus hogares y les has permitido, Señor, separar este tiempo para ti. Permítenos, Señor, aprender lo que tienes preparado para nosotros. Sana, Señor, nuestros corazones, prepáralos, Señor, para recibir tu palabra. Te agradecemos infinitamente lo que haces por nosotros, Señor, y te amamos, Padre. Quédate con nosotros en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. Hoy vamos con la lección número 4. El tema en general son las 16 mentes del hombre. La lección de hoy se llama La mente unificadora Sekel. Entonces, para empezar, hermanos, pues vamos a mostrar lo que es nuestro versículo base. ¿Qué es nuestro versículo base? Es en el que nos vamos, en el que se centra nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces, nuestro versículo base es Juan 17:21. Dice la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este, hermanos, es nuestro versículo que nos va a acompañar durante toda esta lección. Ahora, es muy importante y ahorita lo vamos a retomar porque engloba de lo que trata, cuál es el objetivo de esta clase. Ahora, aquí puse una pregunta y es muy importante que nos contestemos. ¿Somos parte de un todo? Tenemos dos imágenes. Aquí del lado izquierdo de su pantalla tiene una galaxia y esta la puse porque, de acuerdo a nuestra introducción, hay algunos científicos que apoyan las teorías de que el universo es un gigantesco ser vivo del que parten galaxias, del que parten estrellas, del que parten planetas, pero es uno solo. Es una teoría un poco grande, pero es importante que partamos de aquí, de lo que nos va a hablar este tema principalmente, es de esta unión, de la unión de un todo, de formar parte de un todo. Tenemos del lado derecho un árbol. ¿Por qué tenemos un árbol? Bueno, es la manera en la que ejemplificamos que de una manera más pequeña, que también provenimos de un todo. ¿Por qué? Bueno, el árbol tiene muchas estrellas, muchas hojas, perdón. Tiene muchas hojas y miles de ellas, pero pertenecen de manera individual existen, pero pertenecen a una gran unidad. Esta unidad, pues en general, sería el árbol. Entonces, es importante que nosotros nos preguntemos, como humanidad, como seres humanos, ¿qué es lo que desea nuestro Dios de nosotros? Él desea que vivamos en humanidad, que seamos uno solo. Ahora, tenemos aquí nuestro versículo base, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está hablando nuestro Señor, le está diciendo al Padre que todos seamos uno, para que ellos crean que tú me estás enviando. Debemos, o el deseo del Padre es que nosotros seamos con Él uno solo. Ahora, de esto es de lo que se va a tratar nuestro tema de hoy. Ahora, es muy importante que nos preguntemos,
Hermano, ¿usted cree que podemos vivir en unidad con Jesús y Dios Padre? ¿Cree que es algo que sea posible, que se pueda hacer? Efectivamente, hermano, esto entra dentro de los, perdone la redundancia, esto va dentro de los objetivos de esta lección. El primero es que nosotros conozcamos que poseemos una mente que tiene la capacidad de vivir en unidad y en armonía. Dentro de nosotros, como ya hemos visto, nuestro Señor nos formó y tenemos dentro de nosotros una parte de Él. Él se puso dentro de nosotros y nosotros tenemos esta capacidad de vivir en armonía. También es importante que en esta lección aprendamos a conocer la mente que nos ayuda a unificar, pero también trabajar en ella. Es importante que al adquirir el conocimiento lo llevemos a la práctica. Y bueno, hermanos, ¿esto qué nos va a traer? ¿Qué vamos a ganar si nosotros trabajamos en esta mente unificadora que Dios nos da? Vamos a tener una vida sana, una vida sensible a todo lo que es santo. Es importante, hermanos, vivir en santidad y lo hemos estado trabajando a lo largo de muchos temas. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué es lo que vamos a aprender y de qué manera nos va a servir. Es importante, hermano, porque Dios ya tiene este propósito para nosotros. Es importante porque el objetivo de esta lección es que usted sepa que tiene una mente que nos obliga, que nos lleva a vivir en unidad y en armonía. Y esta mente ya la tenemos en nosotros porque Dios así lo desea. Entonces, hermanos, no es una coincidencia que el día de hoy usted esté escuchando este tema. Y le voy a decir por qué. La única manera de poder trabajar en esta mente es conociendo, aceptando que la tenemos. Y la única manera en la que usted puede conocer es ahorita, en este momento, escuchando esta lección. Entonces, nuestro Señor ya tenía preparado este momento para que usted se dé cuenta que posee una mente que nos va a hacer vivir en unidad y en armonía. Y no solo con nuestra familia espiritual, es algo que vamos a llevar a nuestra vida diaria y que nos va a traer muchos, muchos beneficios y que nos va a acercar sobre todo a este objetivo que estamos buscando, que es estar en comunión con nuestro Padre. Ahora, nuestra escritura base es Proverbios 16:22. Dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. La palabra entendimiento en este versículo es la palabra sekel o shekel, 7922 en nuestra concordancia hebrea, y significa sabiduría, habilidad, entendimiento, dar, conocimiento, prosperar, prudencia, éxito, comprensión, dichoso, palpar, significa mente. Es importante que sepamos a qué nos lleva esta nueva mente que estamos estudiando esta semana. Es importante que usted recuerde que esta mente, lo principal que hace en nosotros es unificar, pero que también su significado nos lleva a unificar ¿de qué manera? Con sabiduría, con habilidad, con entendimiento, con conocimiento. No nos manda a unificar en todas las cosas. Es específico en lo que nosotros debemos de unificar. Ahora, ¿cuál es la principal capacidad de nuestra mente? Bueno, es lo que acabamos de mencionar ahorita, unificar. Pero, ¿qué pasa? Vamos a trabajar un poquito con las tres mentes que ya vimos las 3 semanas pasadas, porque pues fueron las primeras lecciones. ¿Qué pasa cuando nuestra mente ama decide? Cuando nuestra mente Madá reconoce, cuando nuestra mente Segvi observa. Si nuestra mente Sekel unifica, va a unificar lo que estas tres mentes anteriores decidan, reconozcan y observen. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado aquí, hermanos, porque si nuestra mente Madá ha amado y ha odiado en conformidad, ha amado a la imagen
y ha odiado a cualquier otra imagen que sea contraria, y después nuestra mente se ha mirado y observado y justificado cosas que no se deben hacer, y, y nuestra mente Amán decide cosas equivocadas, hace una elección incorrecta, entonces nuestra mente Sekel va a unificar esas decisiones, va a unificar eso que nosotros elegimos. Si elegimos dentro de lo bueno, si elegimos decidir, reconocer y observar dentro de la santidad que Dios ha preparado, vamos a tener un manantial de vida, una naturaleza limpia y santa, porque es la que le pertenece a nuestro Padre. Pero si nosotros decidimos unificar la parte del decidir, del reconocer y de observar de manera incorrecta, del lado malo, entonces vamos a estar uniendo lo que sea, todo lo que se pueda acercar a satisfacer la necesidad que sentimos, porque no vamos a lograr satisfacer esta necesidad por medio de Dios. Entonces recuerden que una parte importante de nuestras decisiones es que no podemos ser fríos ni calientes. O estamos aceptando lo bueno o estamos aceptando lo malo. Entonces, si no aceptamos lo bueno, si no aceptamos la santidad, si no aceptamos este manantial de vida que Dios ha preparado para nosotros, entonces estamos aceptando lo malo, la oscuridad, lo que no le pertenece a Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que seamos conscientes de nuestras decisiones, de lo que reconocemos y de lo que observamos, porque es por ello que lleva una secuencia este tema. Es importante que nosotros identifiquemos qué pasa con nuestras mentes. Qué maravilloso nuestro Dios que nos deja una mente que unifica. Ahora es responsabilidad de nosotros saber si esta unión la vamos a permitir del lado bueno o la vamos a permitir del lado malo. Dice un manantial de vida es la mente seca, porque así es cuando tiene una naturaleza limpia y santa. Ese era su propósito. Ahora, dice Proverbios 16:22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Entendimiento ya vimos que es la palabra sekel, pero ahora, ¿qué significa la palabra vida? La palabra vida en este versículo se usa en el hebreo Kahai o Jai, es la palabra 2416, y de el lado izquierdo tenemos los significados. Es vida, es ser fresco, tener vigor, ser fuerte, sanar, una tempestad, un torbellino, reanimar, avivar, resucitar, sensible, es despierto. Todo esto, todos estos significados son referente a la palabra vida, pero a la palabra vida en lo espiritual, no a la palabra vida en lo físico. Muy por el contrario, a Dios le complace que nosotros como cristianos vivamos en una unidad, pero primero con Él, primero con Jesús, primero con el Espíritu Santo, para que después nosotros podamos llevarlo a cabo. Dice el Salmo 131, número 1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Hermanos, es un mandamiento. A Dios le agrada, para Él es un regocijo, una delicia que nosotros como hermanos actuemos como uno solo, que el nivel de energía que podemos generar, la capacidad que podemos hacer todos juntos, Él la pueda sentir, la pueda entender. Y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo muy claro de qué es lo que se puede lograr cuando se vive de esta manera, cuando se vive como una sola persona, como un solo ser. Ahora, el propósito de Dios al dar la mente, seque al hombre. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Hermanos, hubo un tiempo en el que antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros llegáramos aquí, éramos semillas de vida. Estábamos y vivíamos como uno solo, como hermanos, como una unidad. Éramos cada uno de nosotros una semilla entre millones. Y a nuestro alrededor, arriba, abajo,
a todos lados habían semillas como nosotros. Por lo tanto, como todos éramos uno solo, nos apoyábamos, nos ayudábamos. Nadie, hermano, se creía más que otro, nadie se creía menos que otro, no había una semilla que fuera enorme, una semilla más bonita, una semilla más frondosa. No, hermanos, todos éramos una semilla igual. Y como personas ahorita no somos más que otros. Delante de Dios tenemos el mismo valor y la misma posición. Nuestro Señor nos ve de la misma manera porque somos sus hijos y somos creaciones de Él. Esta valía se eleva cuando nosotros hemos permitido que Jesús venga a nuestro corazón. Es la única manera en la que elevamos nuestro valor delante de nuestro Señor. Pero de ahí en fuera nosotros no somos más que otros. Esto es importante saberlo porque aquí dice nuestro punto número 1, fuimos como una semilla entre millones. Hermanos, y lo seguimos siendo. Delante de Dios tenemos una misma valía, un mismo valor. Y es importante porque esta condición, el reconocer que nosotros somos una semilla entre tantas, que no tenemos que no tenemos un valor adicional que el de nuestro hermano, nos va a traer una vida sana, nos va a traer una vida avivada. Lo que veíamos en nuestra diapositiva anterior, nos va a tener una vida sensible a todo lo santo y nos va a cambiar a nosotros mismos de una manera fuerte, de una manera en la que el Señor nos va a ver y nos va a hacer virtuosos por saber reconocer este valor que tenemos. Ahora, el ejemplo del poder de la unidad secreta. Bueno, antes de pasar a esto, hablando del propósito que Dios tenía para darnos esta mente a nosotros, ¿cuál se imagina usted que fuese este propósito? ¿Ve que Dios nos los dio para que unamos todo lo malo que hagamos? ¿Para que se haga más fuerte? Hermano, no. Evidentemente, esta mente, nuestro Señor nos las dio para poder vivir en nuestro entorno de manera adecuada. Les mencionaba hace rato, no solo en la iglesia, no solo en nuestra hermandad como hijos de Dios, también en nuestra familia, también en nuestra vida eh, matrimonial, en nuestra vida laboral, en todos lados, en todo tipo de relación. El principio santo de Dios es que vivamos como uno solo. Y el vivir como uno solo, en ayudar a mi hermano, en apoyarlo, en ser empático, esto me hace a mí llevar esta vida sana de la que hablamos. Esto me hace a mí virtuoso y esto hace a mi Dios digno de alabanza. Porque al hacer las cosas que Él nos está dejando, lo glorificamos y lo honramos a Él. Cuando nosotros obedecemos, glorificamos su nombre, alabamos su nombre. Le estamos dando el verdadero honor a nuestro Padre. Ahora, es importante que reflexionemos. Usted allí en casita, responda a esta pregunta. ¿Cómo califica usted su nivel de unidad, empezando por la iglesia? ¿Cómo cree usted que somos en nuestra iglesia? ¿Cómo, cómo cree que es nuestra unidad? ¿Somos uno solo? Y hermano, no hay que contestar por nadie más. No hay que decir, no, pues es que la hermana fulanita no es uno solo con nosotros. No. Yo, hermano, ¿qué puedo hacer para formar esta unidad? ¿Yo qué estoy haciendo para deshacer esa unidad? ¿Qué error estoy cometiendo para no acercarme de manera correcta? ¿Cómo yo me tengo que corregir para poder ser uno solo con mis hermanos y llegar a esta alabanza a nuestro Señor con las cosas correctas? ¿De qué manera yo puedo cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que adaptar en mi persona para agradar a nuestro Señor? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar al ejemplo del poder de la unidad secreta. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí, hermanos,
vamos a hablar de cómo fue el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Las personas que se encontraban ahí. Estaban cada quien por su lado, ¿qué estaban haciendo? Estaban como uno solo. Vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, hermanos, qué maravillosa la palabra de Dios. Hermanos, nos está hablando de una unidad. Estaban todos juntos. ¿Cómo es posible que se lograra tanta bendición en ese momento, que se derramara el Espíritu Santo en donde estaban ellos y los hiciera hablar otras lenguas? Hermanos, ese es el poder de la unidad. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Hermanos, ¿se imaginan el poder tan grande que se derramó en ese lugar? Y todo porque estaban unidos, y todo porque estaban celebrando a nuestro Señor. Todo porque juntos estaban obedeciendo la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, qué hermoso lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, vivamos unánimes sintiendo una misma cosa. Dice Filipenses 2:2, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, sintiendo una misma caridad, unánimes, siendo una misma cosa. Y Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Existe, hermanos, un enorme poder en esta armonía, en esta unidad. Cuando todos nos juntamos, cuando todos somos uno solo, el Señor está ahí con nosotros. El Señor desciende como lo vimos ahorita en Hechos. El Señor está con nosotros y Él cumple su promesa. Ahora, imagínense, hermanos, si Dios mismo está en medio de los que se prestan a vivir en unidad, ¿qué tantas experiencias podemos acumular? ¿Qué tanto podemos recibir? ¿Cuántos milagros veríamos? ¿Cuántas bendiciones veremos derramadas sobre nosotros si vivimos de esta manera? Imagínense ver, sentir en ese momento la presencia de Dios descendiendo. Es algo, hermanos, que nosotros todavía tenemos la oportunidad de hacer. Es algo que tenemos la oportunidad de sentir, porque lo conocemos en nuestra iglesia, porque lo hemos sentido estando como uno solo. Es aquí la respuesta de por qué sentimos esta parte tan hermosa en la iglesia cuando, eh, pues, asistimos, cuando estamos de manera presencial, cuando estamos glorificando a Dios, cuando lo estamos alabando. Hermanos, es por esto, porque estamos siendo uno mismo, haciendo y cumpliendo un mandamiento de nuestro Señor. De aquí es que sale este poder. Ahora, ¿de qué manera usted cree, hermano, que nuestra comunidad cristiana se ve beneficiada si todos trabajamos en unidad? Nuestro Señor lo prometió, Él promete poder, Él promete darnos ese poder del Espíritu Santo. Pero ¿para qué nosotros queremos ese poder? Pues antes que nada, para que nosotros mismos dominemos nuestra naturaleza, para que nosotros dejemos y tengamos el poder, la valentía, para que tengamos la fuerza de voluntad de salir de nuestra naturaleza pecaminosa, porque sabemos que es algo que tenemos en nosotros. Y sabemos que es algo que podemos vencer, pero solo de la mano de Dios. ¿De qué otra ventaja, qué otro beneficio nosotros podemos tener si obedecemos lo que nuestro Señor nos está pidiendo? Vamos a reinar sobre lo que somos. Vamos a reinar, vamos a vencer lo que nuestro Señor no quiere de nosotros. Vamos a poder vivir siendo una extensión de la vida de Jesús. Solamente, hermanos, ¿y qué más queremos? Si tenemos a nuestra imagen y queremos seguirla, queremos ser como Él, vamos a tener esta oportunidad si nosotros cambiamos estas actitudes, si nosotros
elegimos bien, porque ya vimos que es una elección, que nuestra mente sé que solo unifica, pero ¿qué es lo que yo le estoy dando a unir? ¿Qué es lo que yo le estoy proporcionando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que estoy amando? ¿Es algo que glorifica a Dios verdaderamente? ¿Vamos a ser vencedores de esta manera? ¿Usted cree que con las elecciones que hemos tomado a lo largo de, pues, de nuestra vida, a lo largo de nuestros días, usted cree que con esas elecciones somos vencedores? ¿Cree que estamos reinando sobre esta, esta naturaleza que tanto queremos cambiar? Es importante que reflexionemos, hermanos, que evaluemos de manera personal qué es lo que me falta, qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que yo tengo que cambiar para poder alabar a Dios de manera correcta. Y bueno, hermanos, vamos a ver. Una mente sé que le enferma. Vamos a Job 30, del 20 al 21. Dice, y clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Job 34-35 dice que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Hermanos, aquí nos está dando estos dos versículos la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hablar de Job? El título nos dice una mente seca, enferma. Job en un área de su vida no hablaba con sabiduría, no todo el tiempo, porque pues por eso lo especificamos. Pero sus palabras en este momento, en Job 30, del 20 al 21, dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y tú no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Hermano, ¿qué tan enferma podría estar en este momento la mente de Job para poder hablar de esta manera? Su condición pecaminosa estaba por fuera, estaba saliendo, y esta mente enferma que tenía Job lo llevó a hablar de manera irreverente delante de nuestro Dios en contra de él. Se expresa de una manera amarga, de una manera molesta. Y las palabras de decirle a nuestro Señor, eres cruel para mí, con el poder de tu mano me estás persiguiendo. Hermanos, ¿cómo debe de estar nuestra mente para pensar de esta manera? Las aflicciones, los sufrimientos, las adversidades, las pruebas, lo que a veces nos baja el ánimo, lo que a veces pensamos em, que nos está atormentando, que nos sigue, que no nos deja, esto lo único que hace es sacar a relucir nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo que hizo con Job. Conocemos la historia, conocemos la palabra de Dios y sabemos que Job era un hombre de Dios, hermanos, pero las situaciones, estas adversidades, estas pruebas, sacaron a relucir su naturaleza pecaminosa, porque él también era un ser humano pecaminoso. Y esto, hermanos, es para que lo tomemos de ejemplo porque a nosotros también nos pasa, porque existe un desequilibrio de la mente reconocedora, de nuestra mente seca también se enferma, también se nubla y no comprende que de Dios, hermanos, viene el bien, pero también viene el mal. Que de nuestro Señor viene el placer, viene lo bueno, viene lo que nos hace feliz, pero que también viene el dolor, viene la carencia, viene la adversidad, viene la prueba. Y es algo que nosotros muchas veces no reconocemos, no podemos, que nuestra mente pecaminosa, que nuestra mente seca se enferma y se nubla. Y entonces, hermanos, nosotros empezamos a actuar como Job. Entonces nosotros empezamos a cuestionar a nuestro Señor. Empezamos a decirle, Padre, pero ¿qué te hice que estoy pasando por esta situación y no la puedo dejar y no puedo salir de esta? ¿Qué he hecho de malo, Señor? ¿Por qué me castigas así? ¿Cuánto tengo que sufrir y soportar esto? ¿Por qué permites esto en mi vida? Y entonces empezamos a cuestionar a nuestro Señor. Empezamos a actuar como Job y nuestra mente sé que él se enferma, de la misma manera de la que se enfermó la de Job. Un hombre de Dios, un hombre que nuestro Señor amaba tanto, que nuestro Señor defendía, que nuestro Señor cuidaba y bendecía. Y en este momento, en el momento en el que Job estaba pasando por la prueba y por la adversidad, no se acordó, no lo vio.
su naturaleza pecaminosa estaba reluciendo, estaba saliendo. Lo mismo, hermanos, nos pasa a nosotros. Ahora, es importante que nosotros recordemos, una mente seca y santificada jamás va a cuestionar a Dios. Jamás. No se va a hacer esas preguntas. Una mente seca y saludable va a aceptar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que mencionábamos ahorita, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hermanos, todo viene de Dios. Todo lo que Él nos da es porque podemos soportarlo, es porque podemos pasar las pruebas. Nuestro Señor nos prepara para esas pruebas. Y no es justo que cuando llegue el momento de demostrar lo que ya aprendí, lo que debo cambiar, cuando le estoy pidiendo al Señor la oportunidad de transformar mi vida, y entonces viene la prueba y ya vamos a tener esta mentalidad sucia y a cuestionar y a preguntarle a nuestro Señor. Es importante, hermanos, que tengamos la noción de lo que estamos haciendo y de que cuidemos mucho nuestra mente, que cuidemos lo que le dejamos absorber, lo que le dejamos unificar. Es importante que nuestras mentes, que cada una de las 16 mentes que estamos viendo, sea santificada. Es la única manera en la que van a agradar a Dios. Es la única manera en la que va a haber un cambio en nosotros. Al estar limpios y santificados solo en Cristo, nuestra vida se va a transformar. No hay otra manera, hermanos. El deseo de Dios es que nosotros como creyentes nos demos a la tarea de limpiar y de santificar nuestras 16 mentes. Todo el tiempo, por medio de los recursos que Él nos da. Lo veíamos en una clase pasada del tema anterior de la transformación del cristiano, que nuestro Señor nos pone los recursos, nos pone los elementos para que todos los días nosotros practiquemos esta limpieza y esta santificación. Él no nos deja que las cosas nos pasen nada más para ver cómo salimos. No, hermanos, nuestro Señor nos prepara, nuestro Señor nos pone las herramientas, nuestro Señor nos ayuda. Entonces es importante, hermanos, que nosotros continuemos este proceso de una manera constante, no que lo empecemos hoy y pues ya después ya no me acuerdo, no. Tenemos que ver este cambio verdadero en nuestra vida para poder convertirnos en personas pacíficas, en personas agradables a nuestro Señor, que la santidad de nuestro Padre se vea reflejada en nuestra persona, en lo que somos, que busquemos la hermandad, que busquemos la unidad, que es la única manera en la que nosotros vamos a poder limpiarnos y a poder santificar nuestra mente. Recuerden que nuestra mente Ezequiel es nuestra mente unificadora, es la mente que une. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros seamos conscientes de qué es lo que le estamos dando a nuestra mente, sobre todo para que una. Recuerden que la mente va a unir de todas maneras, sin importar que nuestras elecciones sean buenas o malas, esta mente va a hacer la unión. Entonces, depende de nosotros, hermanos, qué decidimos observar, qué decidimos eh, elegir, porque es una elección. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir lo bueno. Y si nosotros decidimos elegir lo malo, entonces estamos completamente alejados de Dios. Recuerden que solo hay dos caminos, solo hay dos lados. Estar con nuestro Padre es la parte santificadora, es esta parte que estamos viendo. Y hermanos, como les decía desde un principio, no es una casualidad que usted se encuentre el día de hoy aquí escuchando. Nos dice nuestra lección, la única manera en la que nosotros podemos aceptar nuestra mente y cambiarla y trabajar en ella es sabiendo que existe. Hermano, y usted el día de hoy, así como yo, tiene la oportunidad de saber que Dios puso esta mente en nosotros y tenemos la oportunidad de trabajar en ella. No es una casualidad que usted esté escuchando esto. Para Dios era importante que usted y que yo nos enteráramos que tenemos esta mente y que debemos de trabajar en ella y que no podemos dejar que nuestra mente se siga ensuciando y que nuestra mente siga enferma como le pasó. Entonces, hermanos, tenemos mucho trabajo, tenemos que esforzarnos muchísimo, tenemos que trabajar mucho, pero todo de la mano de nuestro Señor. Es importante que no nos alejemos, que
a pesar de que vienen las circunstancias, de que no estamos ahorita, no podemos compartir un tiempo a como estábamos acostumbrados, es importante que no nos alejemos, porque hermanos, nuestro Señor nos está hablando, nuestro Señor está abriendo las puertas para que este tema, esta palabra, llegue a usted, llegue a su corazón, llegue a su entendimiento. Es importante, hermanos, ponerlo en práctica y no alejarnos, dejar que nuestro Señor nos siga hablando, que nuestro Señor nos siga buscando, porque Él no se aleja, hermanos. Yo agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con usted lo que Dios a mí me da a entender. Siempre nuestro pastor nos dijo, y es cierto, la persona más bendecida soy yo, porque mi Señor me está hablando. Y es importante que, como decimos al principio de la clase, cada uno tome lo que le corresponde. Nuestro Señor nos está hablando, entonces es importante saber escuchar. Me dio, hermano, mucho gusto poder compartir con usted esta palabra. Espero que sea de bendición en su vida. Espero que la atesore, que se guarde en nuestro corazón y que empecemos a trabajar en él. Entonces, para despedir nuestra clase, acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Señor, la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por el alimento que has puesto en nosotros. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias, Padre, porque no te olvidas de nosotros, porque en todo momento, Señor, vienes con tu palabra y nos nutres, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos. Padre, no te alejes de nosotros, llévanos de tu mano, Señor. Ayúdanos a poder compartir tu palabra, a poder trabajar en nosotros como personas. Ayúdanos a fortalecer, Señor, nuestra familia, nuestra unidad como iglesia, Señor. También en nuestros hogares como familia, como matrimonios, como madres, como hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a trabajar como hermanos de la manera en la que tú, Señor, lo tienes planeado para nosotros. Gracias, Señor, por traer a nosotros el entendimiento. Gracias por poder comprender, Señor, lo que debemos de hacer y lo que tú estás esperando de nosotros. Ayúdanos a trabajar, Señor, y a caminar contigo en todo momento, a mantenernos limpios y llegar a esa santidad, Señor, que tú esperas de nosotros. Gracias, amado Dios, por tu amor, porque eres fiel, Señor, porque en todo momento estás, Señor. Quédate con nosotros a lo largo de esta transmisión, de este día que es separado para ti. Quédate en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor, bendícelos. Pon un cerco, Señor, de salud en cada uno de sus hogares. No permite, Señor, que nada les falte. Quédate, Señor, en cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me dio mucho gusto poder compartir la palabra de nuestro Señor con usted. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego. Quédese con nosotros en la transmisión, por favor. God,
estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Y majestuoso, poderoso, digno de loor. Y proclamemos su grandeza. Y Jesucristo es Rey. Y Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Una vez más. Y Jesucristo es Rey. Y Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios el tiempo que nos permite estar en este día compartiendo su palabra. Hemos sido bendecidos al escuchar nuestra lección de escuela dominical y bueno, vamos a continuar. Les agradecemos que sigan aquí con nosotros, que estén conectados y aquellos que durante el día o en este tiempo se irán conectando. Vamos a pedir al Señor que nos guíe a través de su escritura, pero pidamos la dirección en ese tiempo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra nuevamente, porque estamos en tiempos, Señor, donde tú nos estás alimentando de esta manera. Gracias, Padre, por tus cuidados, porque hasta este momento tú, Señor, te has preocupado por cada uno de nosotros en que tengamos el pan que sustenta nuestras almas y nuestros espíritus. Gracias, Padre. Bendice el corazón, la mente de cada uno de nosotros y permite que al recibir este pan nosotros podamos echar mano de él. Bendícelo en gran manera en cada uno de nuestros corazones por causa de Jesucristo. Limpia nuestras mentes, Señor. Quita todo el pensamiento equivocado y permite que tu nombre sea glorificado a través de esta palabra que nos santifica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado aprendiendo como resumen de este tiempo sobre las 16 mentes o capacidades que como humanos tenemos todos y cada uno de nosotros. Y bueno, la palabra de Dios es extensa y seguirá siendo extensa en la eternidad. Aprenderemos más todavía de este tema y para ello quisiera hacer hincapié en una de las mentes que vimos. Estamos estudiando las 16, pero hemos partido de las primeras 4, que son las que están en la voluntad, porque la palabra de Dios es clara que Dios espera que nosotros tengamos la mente de Él, una mente santificada. Dios nos creó con 16 capacidades en una sola mente, de tal manera, hermanos, que Él espera que nosotros a través de estas 16 capacidades o mentes o pensamientos, como en la palabra de Dios lo describe con diferentes palabras, nosotros podamos devolverle a Él la gratitud, la alabanza y ciertamente Él es el autor de estas 16 mentes. Él nos las ha dado a cada uno de nosotros. Son 4 mentes en nuestra alma, en nuestro espíritu otras 4, en nuestra voluntad, que son las que estamos viendo, 4 también, y en nuestro cuerpo 4. Por lo tanto, si Él es el dador, Él espera que nosotros le regresemos gratitud y alabanza. Es difícil porque a partir del pecado que entró en el corazón humano, pues todo esto que estaba de una manera correcta se vino a deformar y entonces funciona de una manera incorrecta, pecaminosa. Pero gracias damos por Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario, y Él está dispuesto a redimir estas capacidades del ser humano. Y bueno, estamos viendo estas 4 en nuestra voluntad. Ya vimos la primera. Decíamos que también el orden en el que se encuentra por causa del pecado, las que deben de estar en forma vertical están en forma horizontal, porque cada una de ellas, que son los 4 niveles en el cuerpo, alma, espíritu y voluntad, necesitan estar ubicadas y están puestas en forma de cruz, y por eso hablamos de una forma vertical, que es una línea precisamente vertical, recta, de arriba hacia abajo, y una línea horizontal, que es con lo que se forma la cruz, las 2 líneas que forman una cruz. Y bueno, entonces de esa manera entendemos que las mentes o capacidades que Dios ha puesto están en un orden pecaminoso a partir del pecado de nuestros primeros padres, porque aquellas que deben de estar en una forma vertical, que nos habla de la autoridad que deben ejercer sobre nosotros mismos como seres humanos, están en un orden equivocado, en un orden horizontal. Y entonces es ahí donde estamos aprendiendo cómo el Señor quiere que nosotros tengamos en orden estas mentes, en nuestro cuerpo, alma, espíritu y voluntad. Decíamos, ya vimos la primera, tuvimos nuestra escuela dominical, y es esa mente que está en el orden incorrecto, que es la mente decididora, y luego entonces la reconocedora y la observadora, para entonces ver hoy la unificadora, o la que vimos en esta mañana. Pero Dios espera que esté en el orden correcto, no en el orden incorrecto. Y entonces el orden correcto, pues sabemos que para poder entender esto, la palabra de Dios es clara. Y voy a tocar un poquito porque me llamó la atención al estudiar estos temas y al estarlos repasando en casa,
pude ver y comprender un principio que está en la mente observadora, que fue la que vimos la semana pasada, y que créanmelo, de ello yo creo que, vuelvo a decir, seguiremos aprendiendo más, y quiero que veamos esta parte de esta mente observadora porque, como lo dice nuestro manual de estudio, como lo aprendimos la semana pasada, esta mente, que es la mente observadora y que en hebreo es sekbi, quiere decir observar, mente, corazón, también quiere decir, o viene de la raíz hebrea, que significa remontarse, significa un observatorio, mirar, considerar, significa torre de vigía, ver a lo lejos, inteligencia, el asiento del corazón o la mente. Y bueno, eso ya nos los enseñaron la semana pasada. Hoy quiero compartir con ustedes una comparación de esta mente que la palabra de Dios lo explica en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de esta mente observadora o sekbi que está en nuestra voluntad, hermanos, y que necesita ayuda de parte de Dios. Y ahorita lo vamos a descubrir porque también es una comparación o un ejemplo de un gallo, este ave doméstica que nosotros conocemos. Recordemos que Dios ha usado las cosas visibles para que podamos comprender las invisibles. Y bueno, los evangelios nos narran en la palabra de Dios esta ave doméstica, y es una comparación con nuestra mente sekbi o nuestra mente observadora que está en nuestra voluntad, porque nos habla a través de esta ave llamada gallo, un animal doméstico, donde vamos a ver cómo este animalito funciona y ha sido creado genéticamente programado de parte de Dios para anunciar la luz de un nuevo amanecer, de un nuevo día. Y entonces, de esa forma, nosotros poder comprender que en el ámbito natural, ciertamente cuando hay tinieblas naturales, son las tinieblas de la noche, entonces este ave doméstica está ahí para poder buscar o anunciarnos a nosotros como seres humanos en la vida cotidiana la luz o la primera luz de un nuevo día. Y él profetiza, naturalmente hablando, un nuevo amanecer, la aparición del sol nuevamente, de un nuevo día. Y en el otro lado de la balanza, pues esta es una enseñanza espiritual para nuestras vidas, porque hay tinieblas espirituales, así como hay tinieblas físicas, nos enseñan estas tinieblas que hay tinieblas espirituales. Y entonces esta mente observadora, esta mente sekbi, entonces ya como funcionando como un gallo en lo natural, un ave doméstica, nos va a enseñar en el ámbito espiritual, en las tinieblas espirituales, cómo esta mente observadora sekbi en nuestra voluntad, hermanos, debe buscar precisamente la luz de Cristo. Así como el gallo, el ave doméstica, busca la luz de un nuevo día, así esta mente sekbi en nosotros funciona como esta ave, enseñándonos, pero ahora en el ámbito espiritual, a buscar la luz de Cristo. Por lo tanto, necesitamos pedir al Señor que nos ayude a santificar y a limpiar esta mente en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que tenga un buen funcionamiento, para que esté limpia, hermanos, y pueda buscar siempre la luz de Cristo, la vida de un nuevo amanecer que, como usted y yo sabemos, que cuando viene la noche en lo natural, nosotros nos resguardamos en la casa o donde nos encontremos para poder descansar y dejar que pasen las tinieblas y entonces ver un nuevo día, un nuevo acontecer. Y en lo espiritual, el Señor quiere santificar nuestra mente observadora como este ojo profético que nos va a dejar ver, hermano, la luz de un nuevo día, de una nueva oportunidad en Dios, buscando la luz y alejándonos de las tinieblas. Estamos viviendo tiempos donde las tinieblas están siendo muy fuertes entre nosotros. Pero Dios quiere que esta mente observadora en nosotros, en nuestra voluntad, sea santificada para que nosotros, en tiempos de estas tinieblas que han sido tan palpables, hermanos, del dolor, de aflicción, de muerte, de enfermedad, de circunstancias adversas a nuestra naturaleza, nosotros en Dios podamos, a través de la luz de Jesucristo, poder ver la luz de un nuevo día, de un nuevo amanecer, de una nueva oportunidad. Y entonces entender, como hemos escuchado en las transmisiones de nuestra líder nacional, la hermana Graciela Esparza, que nunca
una noche le ha podido ganar a un día. ¿Por qué? Porque al final en lo natural, al final del día, de la noche, perdón, nosotros vamos a ver un nuevo amanecer. Así que es importante entonces entender a través de la palabra de Dios cómo es que debemos santificar y que a través de los 4 evangelios vamos a encontrar cómo los discípulos, y en este caso lo menciona Pedro, el apóstol, el discípulo Pedro, tenía su mente observadora, sucia, y no estaba viendo la luz. Jesucristo les había dicho en varias ocasiones, estando con ellos, con sus discípulos, les dijo que era necesario que Él muriera, que Él fuera a la cruz, diera su vida por la humanidad y llegara a la misma muerte, al infierno. Él había venido entre ellos en ese tiempo como un rey de humildad. Recordemos que los judíos estaban esperando un rey no de humildad, sino todo lo contrario, porque querían que lo sacaran del yugo romano. Sin embargo, Jesús les estuvo diciendo una y otra vez a través de lo que hacía, que Él iba a venir como un rey de humildad a redimir a la humanidad. No estaban ignorantes de ello, había luz, había entendimiento. Sin embargo, su mente servil, su mente observadora estaba en tinieblas. No recibieron la luz de esas profecías de Cristo cuando estuvo entre ellos. También les habló que aun cuando Él muriera y bajara al infierno y a la muerte, Él iba a resucitar, Él iba a levantarse de ese lugar. También les dijo que Él iba a irse, pero iba a regresar. Y nos lo ha dicho a nosotros también, hermanos. Estamos en ese proceso en estos tiempos, que Él ha prometido que va a regresar por nosotros en las nubes para llevarnos a casa, a la casa de nuestro Padre y tener las bodas del Cordero. No estamos ignorantes, pero esta mente, nuestra voluntad que observa, que debe de estar vigilando, que debe de estar como esta ave doméstica, este gallo, que es un ejemplo también, una comparación de esta mente observadora, necesita estar santificado, hermano, para que nosotros podamos buscar en este tiempo de tinieblas esos rayos de luz, de entendimiento que han venido a través de la palabra del Señor para que nosotros vivamos confiados, creyendo que el Señor lo que ha dicho lo va a cumplir, lo que ha prometido en su palabra lo va a llevar a cabo. Entonces, para ello hay un ejemplo en los evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acerca de lo que pasó con su mente observadora de los discípulos y especialmente de Pedro. Voy a leer unas porciones ahí en la escritura, en el libro de San Mateo, capítulo 26, para que veamos cómo Jesús, después de que tuvo la Pascua con sus discípulos, fue al Getsemaní, oró, y entonces encontramos estas historias registradas en estas porciones en San Mateo capítulo 26, versículo 31. Voy a saltar a esta parte donde dice, y habiendo cantado el himno, estoy en el versículo 30, saliendo al monte de las olivas, entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él ya les había dicho, su mente observadora, si hubiera estado santificada, hermanos, como la nuestra en este tiempo, debiera creer lo que la palabra de Dios dice, los rayos de luz de entendimiento que vienen de su palabra. Ya les había dicho que iba a sufrir, que iba a ir hasta la muerte y que iban a ser escandalizados, porque Él dice, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. ¿Se dan cuenta cómo, igual que Pedro, nuestras mentes, en nuestra mente observadora, en la voluntad, comienza a tener su propia revelación por encima de la revelación de la palabra de Dios que Él ha dicho ya para nosotros y en este ejemplo que Jesús había dicho a ellos como discípulos? Y luego entonces dice, Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Qué interesante, ¿verdad? Los episodios que Jesús tuvo en su ministerio, muchos de ellos los llevó a cabo durante la noche. Recordemos uno de ellos que es la tormenta, cuando Él caminó sobre la mar y cómo era en la noche
que él se presentó y los discípulos decían que sí era fantasma. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la noche, hermanos, nos enseña el tiempo de dificultad, en tiempo de dolor, de padecimiento. Y como humanidad estamos literalmente en este tiempo de la noche, en tinieblas y también en el ámbito espiritual. Por lo tanto, necesitamos voltear a ver los rayos de luz que la palabra de Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Hermanos, por mucho que dure una noche, habrá de venir la mañana, habrá de suceder, habremos de entender lo que no entendemos ahorita durante las tinieblas. No necesitamos saber qué hacer en las tinieblas. Y bueno, en este caso estamos haciendo hincapié en esta ave doméstica que es el gallo. Y es cuando Jesús es juzgado y es llevado, y voy a continuar esta lectura. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a los discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Vemos la descripción de lo que pasa en el Getsemaní después de que Jesús había tomado la Santa Cena, la comunión con sus discípulos. Bueno, suceden estas cosas y luego voy a saltarme hasta el versículo, pues yo creo que hasta el versículo casi final de este capítulo. Vemos cómo Jesús es prendido ahí en el huerto, es llevado entonces para ser enjuiciado. Y voy a leer hasta el versículo 69. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se llegó a él una criada. Pedro lo fue siguiendo cuando Jesús fue llevado para ser enjuiciado. Y le dice la criada, tú con Jesús el Galileo estabas. Mas Pedro le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pedro estaba en su mente observadora en tinieblas, no podía distinguir, aun cuando Jesús les había dicho que era necesario que él padeciera y que después él bajara al infierno, a la muerte, y resucitara y los llevara después. Pedro no estaba con una mente observadora santificada. El versículo 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Hay muchas cosas que decir aquí, hermanos, porque si hay algo que nos debe distinguir en aquellos que no tienen de Cristo, que no conocen al Señor, es nuestra manera de expresarnos, porque aquí está diciendo, tu manera de hablar es diferente, lo manifiesta, deja ver que tú eres de ellos, uno de ellos. Y bueno, el versículo 74, entonces comenzó a decir maldiciones y a jurar diciendo, no conozco al hombre, y el gallo cantó luego. Vemos la presencia de esta ave doméstica que es ¿qué? Un gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Si nosotros fuéramos al Evangelio de San Marcos, capítulo 14, nos narra algunos aspectos. Algunos evangelios dicen una cosa, pero en realidad lo que cada uno de ellos narra llega a una conclusión, que Pedro negó, decía que él podía dar su propia vida para defender a Jesús, en pocas palabras, que no iba a permitir que eso le sucediera. Se dan cuenta cuando nuestra mente observadora, que debiera de estar apercibida como un ojo abierto para ver, tener el entendimiento de la luz, hermano, que viene a través de lo que Cristo dice en su palabra, de lo que Jesús le dijo a sus discípulos y a Pedro. Sin embargo, Pedro estaba con una mente observadora en tinieblas. No solo eran las tinieblas de la noche que rodeaban el evento del enjuiciamiento de Jesús en ese momento, sino que a través de ello Dios le estaba dejando ver a Pedro y a los discípulos cómo su mente observadora estaba en tinieblas y necesitaba ser santificada. Y es lo mismo con nosotros en este día, hermanos. El Señor Jesús nos ha prometido, hay promesas en su palabra que debemos creer y confiar. En estos tiempos de tinieblas, de oscuridad,
de incertidumbre, porque de eso nos hablan las tinieblas. Y en lugar de tener una mente santificada en nuestra voluntad, hermanos, tenemos una mente como Pedro y los discípulos. Lo negó, por un momento quería tomar el lugar de Jesús, cosa que era imposible, nos es imposible también a nosotros, hermanos, porque si hay alguien que está dirigiendo esta pandemia, a pesar de que la humanidad dice y se echa culpas unos con otros, nosotros sabemos que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, Dios espera que nuestra mente observadora sea santificada. Y aquí hay que reparar entonces en que esta ave doméstica, que es el gallo, cantó. Y Jesús les había dicho, porque lo acabamos de leer, antes dice de que el gallo cante por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces, le dice a Pedro. Y uno debe entender que en el tiempo de las tinieblas, hermanos, nos vamos a encontrar. Va a haber confusión, va a haber dificultad, está habiendo muerte, está habiendo falta de dinero, está habiendo pobreza, está habiendo guerras, está habiendo terremotos, está habiendo huracanes. Todo lo que estamos viviendo, hermanos, son tiempos de tinieblas. Pero ahí nuestra mente observadora, esta mente que está en nuestra voluntad, necesita estar santificada por medio de la sangre poderosa de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario y por medio de su Espíritu Santo, por medio del nombre que es sobre todo nombre para ser limpios y purificados, hermanos. Y Dios nos deja ver a través de esta ave, que es el gallo, porque es el que viene y entonces dice, emite un sonido, canta. El gallo es un animal doméstico, un ave que nos enseña que fue creada, les decía, programada genéticamente por Dios. Él es el creador de todas las formas de vida y obviamente esta ave doméstica no es una excepción, es una creación de Dios. Se dice que ella entona o emite sonidos, muchos decimos está cantando el gallo, ¿verdad? En lo natural. Y entonces entendemos que el gallo puede cantar o hacer sonidos durante el día, durante la mañana, durante el mediodía, la media tarde y la medianoche para anunciar un nuevo día, un nuevo amanecer. Es por decirlo así, ese es el trabajo para lo cual fue creado esta ave, este animal doméstico. Y es la lección que nos enseña a través, es una comparación entonces en cada de uno de los evangelios que nos narra esta historia, cómo Pedro lo negó, cómo Pedro, aún a pesar de que le había dicho Jesús que iban a ser escandalizados, su mente observadora estaba en tinieblas, no alcanzaba a ver. Pero ahí fue cuando hubo un animal doméstico, un ave que cantó. Y el propósito de que esta ave cantara en ese tiempo del juicio que el Señor Jesucristo estaba llevando, de las tinieblas que estaban rodeándolo, porque lo lastimaron, lo golpearon, lo azotaron, y Pedro andaba ahí de lejos viendo lo que le estaba pasando a su maestro. La intención de Jesús y haber provocado que este animal doméstico cumpliera con su función para lo cual había sido creado, era que Pedro, y así como Pedro, nosotros también, hermanos, pudiéramos llegar a la conclusión donde la palabra de Dios dice que él lloró amargamente, que Pedro se arrepintió, porque entonces esa ave doméstica vino a hacer un sonido, a emitir un sonido que le hizo reflexionar a Pedro, porque Jesús le había dicho antes de que el gallo cante y te alerte que estás en tinieblas, que tu mente observadora, que tu ojo profético no está entendiendo, no está vislumbrando la luz, tú me habrás negado, dice 3 veces. Y estaba revisando que el pueblo judío tenía o a través de adquirió la costumbre como los romanos dividían las vigilias de la noche o del día. Y entonces a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche era la primera vigilia. Después viene de las 9 a las 12 de la medianoche era la segunda vigilia. La tercera parte a partir de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y uno podría pensar, bueno, ¿en qué tiempo entonces, de acuerdo a la escritura, Pedro pudo, a través de esa ave doméstica, reflexionar que su mente observadora estaba en tinieblas? Bueno, pues fue precisamente, dice, antes de que el gallo cante por segunda vez,
tú me habrás negado 3 veces. Eso quiere decir, de acuerdo a la tradición donde los judíos adquirieron también dividir las vigilias de la noche, como los romanos, entonces está diciendo que era alrededor de la medianoche. Hermanos, sabemos nosotros que literalmente cuando el día va declinando, 6, 7 de la tarde, dependiendo del lugar, podemos encontrar que la luz solar empieza a desaparecer y da indicios de que viene la noche. Y para nosotros y en todo lugar podemos entender que la medianoche es el punto más crítico, por decirlo así, del tiempo, porque generalmente cuando hay lugares que trabajan de noches, la vida realmente funciona durante el día, no es durante la noche. Dios nos ha dado la noche para descansar, literalmente, y pues obviamente no nos vamos a poner a hacer algo o a ejercer, a poner nuestras energías en la noche. Pero también es un ejemplo, les decía, de la oscuridad, de las tinieblas que nos rodean, las situaciones difíciles que estamos viviendo. Y Dios espera que santifiquemos nuestra mente observadora, que la traigamos a los pies de Él, porque ¿cómo reaccionamos nosotros cuando estamos, hermanos, en estas tinieblas? Cuando viene la situación o estamos pasando la muerte, el dolor, la circunstancia adversa, la situación difícil, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Estamos reaccionando como los discípulos? Les decía, el Señor nos ha dado promesas, el Señor nos ha dicho que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar solos, y parece que las tinieblas de esta pandemia en las que estamos viviendo nos hacen sentir miserables, nos hacen sentir perdidos, nos hacen sentir sin valor, sin tiempo, enojados por la situación que estamos pasando, pero ¿cómo estamos reaccionando ante estas tinieblas que son tan palpables a nuestro alrededor? ¿Estamos siendo agradecidos o nos unimos a estas tinieblas? Esto es interesante porque la noche es inevitable, llega en el ámbito natural. Por lo tanto, en el ámbito espiritual también debe llegar la noche, deben llegar las tinieblas. Lo importante aquí es hacernos la pregunta, ¿cómo estoy reaccionando ante estas tinieblas? ¿Me uno a ellas a mi enojo, a mi situación, a mi dolor, a lo que estoy sintiendo, o voy a decirle al Señor, gracias, tú eres justo, tú eres bueno, tú eres santo? Porque si nosotros nos unimos a las tinieblas, vamos a tener preguntas como, ¿hasta cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué es lo que está mal en mí para que me haya sucedido esto a mi vida? Cuando nosotros hemos leído en su palabra que Dios es soberano sobre toda circunstancia, que Dios tiene el control, tenemos luz, tenemos entendimiento, pero el ojo de nuestra voluntad, si lo pudiéramos llamar así, porque es por donde entra el entendimiento a nuestro interior, está entenebrecido, necesita ser purgado, necesita ser llevado a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque es precisamente como este animal doméstico, esta ave que cantó o que emitió un sonido. Les decía, se sabe que esta ave que fue creada genéticamente para hacer estos sonidos, los hace durante el día, los hace específicamente para aparearse con su pareja, que es la gallina, pero también lo hace con lazos de familiaridad para llamar si encontró alimento. Él cacarea y llama de esa manera a la familia de ese tipo de aves, la gallina, los pollos, etc. Pero cuando él emite un sonido que nosotros hemos oído como el gallo está quiquiriqueando, ¿verdad? Uno dice está cacareando porque es durante el día, y les acabo de decir, el propósito es atraer a la familia por si encontró alimento, y bueno, el apareamiento. Pero en el otro lado, el quiquiriquí o el quiquiriqueo es porque está anunciando un nuevo día, está viendo la luz y que dejando atrás las tinieblas de la noche natural. Entonces, nuestra mente segví, nuestra mente observadora, debe estar santificada en estos tiempos, hermanos. ¿Para qué? Para que pueda funcionar correctamente, para lo cual Dios la creó. Es que aunque estamos en un mundo de tinieblas, nosotros podemos decirle al Señor que nos ayude a bendecirlo, a glorificarlo en medio de nuestras tinieblas. Y bueno, fue clara la clase anterior que nos dieron hablando del ejemplo de Job. ¿Quién no sabe que Job tenía su
mente observadora entenebrecida, igual que la nuestra, ¿verdad? Y le tomó tantos capítulos discutiendo, peleándose con Dios y por sus tinieblas en las que se encontraba. Tinieblas muy difíciles, un personaje digno de admirarse en el sentido de darnos cuenta que actuamos igual que él. Podríamos decir como los discípulos también. ¿Cuántas veces estamos hablando y decimos, no, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final y yo no te voy a dejar, aunque todos te dejen, Señor, yo no te voy a abandonar y en medio del dolor, en medio del placer, yo voy a estar contigo? Pedro, lo acabamos de leer solamente en Mateo, pero podemos leer Marcos, Lucas y Juan, esta narración y vamos a darnos cuenta que es la misma historia, muy parecida. Y después de que ya viene, las tinieblas se van ahondando más, se van acercando a un punto tan palpables, hermanos, que entonces Pedro empieza a decir, no lo conozco, no sé de qué se trata. Hermanos, estos meses de pandemia, el tiempo que en muchas congregaciones no hemos podido estar presenciales por los contagios, ¿cómo está tu mente observadora en tu voluntad? ¿A dónde has sido guiado voluntariamente por ti mismo? Porque esa es la voluntad, nadie te está obligando, nadie nos obliga a sentarnos a ver una transmisión. Agradecemos que estén ahí, de verdad, muchas gracias por estar, pero voluntariamente nosotros tenemos que tomar esta mente en la voluntad, la observadora, y venir a buscar la luz de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hoy en esta pandemia, hermanos, cuando aún en presencial dijimos, contigo, Señor, me muero en la raya, contigo quiero estar? Y qué bueno que lo dijimos, pero hoy estamos siendo probados y a cada instante estamos siendo probados. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos en el lugar correcto? ¿Estamos viendo la luz y caminando? ¿O ya estamos divagando, ya estamos negando a Jesús? Porque nuestros actos lo demuestran, nuestra manera de hablar lo demuestra. Pedro lo estaba demostrando y en un momento él dio una voltereta de 360 grados y empezó inclusive hasta maldecir. Es una reflexión bien importante porque entonces el ave doméstica es usada del Dios en ese momento y canta en el punto de las tinieblas más fuertes. Hermanos, lo mejor de ello es que cuando Pedro se da cuenta, dice esta escritura que leímos, que él se arrepintió, él lloró amargamente. Hermanos, eso es una aliciente para nosotros, debe darnos esperanza. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado en esta mente observadora y no estamos viendo con claridad en las tinieblas más profundas, no sé, yo tengo las mías, hermano, yo sé de mis tinieblas, quizá no sé de las tuyas, pero cada uno de nosotros sí está consciente de las tinieblas que nos están rodeando. Por lo tanto, lloremos delante de Dios. Pedro lo hizo en arrepentimiento, es lo que Dios espera. Señor, te he fallado, Señor, no he estado en el punto que dije que debería de estar cuando tu luz vino y de pronto estoy en las tinieblas espirituales y en lugar de unirme a tu luz, en aquella luz que un día entendí de tu palabra, me estoy uniendo, me estoy casando con las tinieblas de este mundo y estoy con el puño levantado, estoy con el rostro indiferente cuando sé que hay promesas en tu palabra. Y para terminar, quiero ir a un ejemplo, espero que haya sido claro lo del gallo, esta ave doméstica, y quisiera que fuéramos al libro de Éxodo. Hay un ejemplo muy claro sobre esta mente observadora en el Antiguo Testamento, porque vimos un ejemplo acá en el Nuevo Testamento con los evangelios. Usted y yo podrán decir, qué Pedro, qué discípulos, pero hermanos, estamos de igual forma. Estamos en la misma condición, somos humanos, estamos aquí, pero Dios quiere seguir trabajando, santificando nuestras mentes. Y en este caso estamos hablando de la mente observadora en nuestra voluntad. En Éxodo capítulo 14, ustedes y yo conocemos este pasaje, esta historia, pero bueno, voy a leer del versículo 8 al 14. Éxodo capítulo 14, versículo del 8 al 14. Está hablando de Israel cuando cruza el Mar Rojo. Y la palabra de Dios dice así: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército alcanzáronlos, asentando el campo junto a la mar, al lado de Pijahirot, delante de Balsefón.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por los que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Había tinieblas espirituales? Claro que sí. Ellos habían estado en Egipto, el pueblo de Dios había sido esclavo. Dios los libera y qué gozo, qué felicidad, pero cuando ellos salen al desierto para tomar su camino, encuentran que los egipcios los vienen persiguiendo. El pueblo de Israel iba a pie, ciertamente no había manera de viajar como hoy en día, pero ellos caminaban y había mucha distancia de por medio. Muchos detalles aquí, pero lo que quiero que quede claro en este tiempo de esta enseñanza es que el pueblo iba de salida y entonces, ¿cuáles eran las tinieblas para ellos? Era que Faraón y su ejército con tanto poderío venían persiguiéndolos. ¿Qué tinieblas tan grandes se movieron en su interior, espiritualmente hablando? Nos podemos imaginar y ponernos en sus zapatos por un instante. El gozo, la felicidad de haber sido libres de la esclavitud, sí, pero de pronto ver que el enemigo viene detrás de ti y trae toda su caballería y te das cuenta que comparado con ellos, tú la llevas de perder. El pueblo de Israel lo sabía. Pero también sabían que con mano poderosa Dios los había sacado. Porque si nosotros leemos nos damos cuenta que ellos tuvieron la experiencia de la sangre del cordero que habían sacrificado. Es un ejemplo de la sangre de Jesús para nosotros hoy en día. ¿No era poderoso? ¿No ha sido poderoso? Claro que lo es. Pero a veces, hermano, las tinieblas, como les decía, ¿cómo vamos a reaccionar ante las tinieblas que nos acaparan, nos envuelven? De nosotros depende qué queremos hacer. Dios ha hecho provisión ya para nosotros. Ha dado su vida en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. El fuego de su Espíritu Santo, Jesús dijo que se iba a ir, pero no nos iba a dejar solos, nos iba a dejar al Consolador, el Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y luego entonces tenemos el nombre que es sobre todo nombre, que es el estandarte que nos libera, que nos lleva, que hace avanzada en medio de del enemigo. También es poderoso todo ello. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Si hablamos de la sangre, ellos tenían y habían sacrificado el cordero y le habían puesto en los dinteles, en las puertas. Y luego entonces, cuando ellos salieron, la Biblia dice que había una columna de fuego y de nube que iba con ellos acompañándolos. De día, esa era una sombra, esa columna de nube, para mitigar el calor del desierto, para cuidarles, para librarles. Y luego de noche se volvía una columna de fuego para también ahuyentar a las serpientes del desierto, a los animales ponzoñosos, y darles luz, darles también calor, porque el desierto de noche era muy fuerte en el frío, así como en el día era candente en el calor. Hermanos, tenían ellos la provisión, les vuelvo a decir, como nosotros lo tenemos el día de hoy, gracias a Dios por ello. Con mano fuerte los sacó y entonces esa columna de fuego, de nube, les daba también luz, hermanos, les daba entendimiento. ¿Por qué entonces ellos no pudieron, igual que nosotros, en medio de las tinieblas, reaccionar correctamente? Bueno, porque nuestra mente observadora, nuestra mente en nuestra voluntad está entenebrecida, está, hermanos, agobiada, lejos de estar viendo la luz de Dios a través de su palabra, el entendimiento y decir, yo sé que Dios, esto va a pasar. Esto va a llevarme a un buen puerto, esto va a traer un cambio en mi vida, va a transformar algo que tú quieres tocar porque ya quizá haya muerto algún familiar, porque quizá no tengas la economía, has perdido el trabajo o estás todavía en casa con muchas dificultades. En lugar, hermano, de estarnos quejando, vayamos al Señor y si necesitamos arrepentirnos, hagámoslo. Hagámoslo porque todavía tenemos este hálito de vida que Dios nos presta para pedirle perdón al Señor. Estamos amando más nuestras tinieblas, estamos siendo indiferentes quizá y uno dice, estoy bien. No es cierto, no estamos bien. Estamos siendo indiferentes y son tinieblas por causa de lo que nos está pasando, por causa de lo que estamos viviendo.
Y bueno, termino esta historia aquí con el pueblo de Israel, que es un ejemplo para nosotros de lo que no debiéramos hacer. Voy a leer aquí el versículo. El pueblo se empezó a quejar en el versículo 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Miren las tinieblas lo que nos hace decir, como, igual que los discípulos y Pedro, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quedos. Esta palabra estar quedos quiere decir meditar, estar meditando en la palabra de Dios. Y luego dice, ved la salud. Ved quiere decir, en tus tinieblas, deja que el entendimiento venga a tocar tu mente observadora, tu mente que traiga, a la cual Dios quiere traer luz y entendimiento. Dice, y ved la salvación de Jehová, no de tu comadre, no de un amigo, no de un vecino. Agradecemos la ayuda, agradecemos las palabras, agradecemos todo lo que un humano pueda hacer de bendición para nuestras vidas, pero si hay algo que nuestra mente observadora debe percibir, como dice, como ese vigilante, como ese ave doméstica que hizo reflexionar a Pedro allá en el tiempo, así Dios les dice al pueblo de Israel, ved que tu vista, que al observar, al mantenerte vigilante durante el tiempo de la noche, tú puedas reflexionar y sentir que la salvación no es tuya ni de nadie. La salvación es de Jehová. Qué emocionante entonces, hermanos, porque no vamos a refugiarnos a buscar el nuevo amanecer, la nueva oportunidad en esta pandemia, sino en nadie, sino la vamos a buscar en Dios, porque Él es el único. Él le dijo al pueblo de Israel, ved la salud de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más para siempre. Pero entonces 4 cosas aquí en el versículo 14. Desde el versículo 13, donde Moisés les dice, estate quieto, mantente meditando. ¿En qué, hermanos? Meditando en la palabra de Dios. Necesitamos ir. Yo he encontrado cuando leo la Biblia, cuando la estudio, hay un refrigerio para mi alma, para mi espíritu y para mi vida. Y es lo que Dios quiere hacer, porque es lo que nos mantiene quedos ahí tranquilos, porque estamos sabiendo dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestra seguridad en medio de esta pandemia. Y luego entonces, ved la salud. Punto número 2 de esto que pudiéramos decir aquí, ved la salud de Jehová, que hoy Él hará con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, jamás, dice, los verás. Punto número 1, no temáis, no tengas miedo. Aquí está, dijo el pueblo, no temáis. Estate quedo. Si hay algo que nos dijeron en esta pandemia es que no tengamos miedo. Muchos se están contagiando, sabemos que esta variante ha cambiado tanto, ha mutado que se ha vuelto más transmisible y bueno, lo que en un principio, en la primera y la segunda ola atacó pues personas con mayor edad, no digo que no hubo jóvenes también que fallecieron, pues bueno, ahora está contagiándose más entre los jóvenes y los niños y bueno, y desde un principio entendimos que no debemos tener miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está con nosotros. Hermana, pero se me murió un familiar. Sí, pero Dios sigue estando con nosotros porque sabemos que Él es la cabeza de todas las cosas y Él tiene el control. Más que nunca hoy en estas tinieblas que estamos pasando, necesitamos dejar ver que la luz de Dios venga a iluminarnos, venga a abrir el camino, donde según nosotros, para nosotros ya no hay camino por las tinieblas en las que estamos pasando. Y luego mantengámonos quedos, meditemos en la palabra de Dios, dejemos de andar buscando. Miren, una de las cosas que el enemigo atrapa nuestra mente, nuestro pensamiento es que ya todo esto se va a acabar, que el mundo se va a acabar y te pasa o nos ha pasado algo y nuestra mente se llena de tinieblas y queremos inclusive hasta que se acabe ya todo, pero ya, en este instante, porque según nosotros ya se debe acabar. Pero hermanos, Dios espera que estemos quedos meditando la palabra de Él, esperando en Él, porque ciertamente un día todo se va a acabar. La Biblia dice que todo pasará,
y todo terminará, hermanos. Pero para nosotros los hijos de Dios se habrá acabado aquí, pero continuará en la eternidad y esa es la esperanza que alberga nuestros corazones. Luego entonces le dice también al pueblo, ved la salvación que trae Dios, veamos la salvación que Dios trae a nuestra vida. Y por último dice, Jehová peleará por vosotros, Jehová. Él hará con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14 de este Éxodo 14 también. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Hermanos, si hay alguien que va a enfrentar las tinieblas que está rodeándonos, es Jesús en nosotros. Él es el varón de guerra, el que se levanta, el gigante que pelea nuestras batallas, porque realmente somos vulnerables. Les decía, muchas personas se están contagiando por segunda vez, por tercera vez, y esto está bastante difícil, pero nunca más grande que la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que la invitación es de que no importa cuáles sean nuestras tinieblas, que cada uno de nosotros estemos pasando. ¿Saben? Jesús murió, ciertamente fue al Calvario, bajó al infierno y a la muerte, pero Él no se quedó ahí. Él venció las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él se levantó y entonces nos hemos acordado en los tiempos de celebrar la resurrección de Jesucristo en un tiempo de madrugada, porque nos da una enseñanza, porque nos deja ver entonces, hermanos, que por muy densas que sean nuestras tinieblas, Jesús resucitó, se levantó, venció las tinieblas. Y estas tinieblas que estamos sintiendo por todo lo que ha venido y ha traído esta pandemia, hermanos, tenemos que decirle, Señor, yo quiero estarme quieta meditando en tu palabra. No permitas que tenga miedo ni que albergue miedo en mi corazón a pesar de lo que ya estoy viviendo. Y sobre todo, Señor, ayúdame a permanecer esperando en ti, confiando en ti y saber, Señor, que tú eres el que vas a pelear por mí en estas tinieblas. Entonces, dejemos que el Señor santifique esta mente observadora, purgue nuestra mente con su sangre preciosa, con ese fuego. El pueblo de Israel no tenía el fuego como nosotros hoy, el Espíritu Santo, pero tenía esa columna que les alumbraba y les dejaba ver. Pero muchos de ellos no vieron y se empezaron a quejar como tú y yo y a decir, era mejor que nos hubiéramos quedado, decían, en Egipto había sepulcros, mira Moisés, ¿por qué nos trajiste? Y empezó la murmuración y es contagiosa. Si usted oye a alguien, algún hermano en la fe, estar ahí, usted dígale, necesitamos como hijos de Dios pedir al Señor que santifique, que purgue nuestra visión para que se pueda remontar por encima de las tinieblas en las que estamos viviendo. Porque hermanos, el plan y el propósito de Dios se va a cumplir y es reunir todas las cosas un día delante de su presencia y que toda rodilla se doble y pueda testificar que Jesucristo es el Señor y pueda confesar que Dios es el dueño de su vida, hermano. Así que no es muy agradable, pero podemos decir entonces bienvenidas las tinieblas porque no estamos solos. Solo que debemos ir a arrepentirnos si estamos con el puño puesto para defendernos. Los discípulos, especialmente Pedro, lo hizo, tenía su mente observadora entenebrecida. Pero para que nosotros en este tiempo podamos ir al arrepentimiento y decirle, Señor, santifica mi mente. Esa es la idea de estar estudiando estas mentes o capacidades que Dios ha puesto en el ser humano y entonces poder ver a ese Rey humilde, a Jesucristo, ahora después que Él vendrá por nosotros como un Rey glorificado. No pisará la tierra, estará en las nubes. Estamos aprendiendo con la pastora Susi, nos está enseñando cómo prepararnos para el rapto. Hermanos, son tiempos decisivos que el Señor espera que vayamos y utilicemos las herramientas que tenemos para santificarnos. Gracias a Dios por su palabra. También podemos encontrar en este tiempo, para que Dios nos deje ver su luz en medio de nuestras tinieblas, varias porciones de la Escritura.
Y entre ellas está Primera de Corintios 2:2, que dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué, hermanos? Porque este tiempo de tinieblas, todos queremos correr, huir, pero también hay otros que vienen a infundirnos miedo, temor, incertidumbre, y entonces nos dejan en tinieblas. Bueno, usemos la palabra de Dios. No nos propongamos saber nada de nada entre vosotros, dice, sino solamente a Jesucristo. Jesucristo venció en la cruz del Calvario, Él se levantó y Él ha prometido que va a venir y nos va a levantar, nos va a transformar en un abrir y un cerrar de ojos. Gracias a Dios por su palabra. Y luego, si hubiera inclusive la misma muerte a la que nos estamos enfrentando, Filipenses 1:21 nos enseña a vivir este tiempo como lo hizo el apóstol Pablo, porque él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. A veces el miedo viene a apoderarse de nosotros y nos dice, pero es que te vas a contagiar y te vas a morir. Y bueno, creo que eso es humanamente hablando admitible hasta cierto punto, pero nunca delante de Dios, porque sabemos nosotros que si aquí vivimos vamos a vivir para Cristo, y esta cita la vamos a usar como un baluarte para defendernos de las tinieblas que vienen a sabotear nuestros pensamientos en esta mente de nuestra voluntad, y entonces podemos decir, ciertamente yo estoy viviendo aquí, pero voy a utilizar mi vida para vivir en Cristo, y si aún muriera por esta pandemia, por esta enfermedad, y aún ya han muerto familiares amados de nuestras familias, entonces puedo decir, aunque muriera, yo sé que sería ganancia. Es ganancia porque así lo consideramos, porque estaremos con el Señor, el Dios Todopoderoso, estaremos con el amo de nuestras vidas, con el esposo celestial, lo vamos a conocer cara a cara y vamos a saber por fin quién es nuestro Salvador. No porque no lo sepamos aquí, pero entonces estaremos por la eternidad participando. Y por eso Pablo dijo, y el morir será ganancia, es ganancia para nosotros. Y bueno, nosotros sabemos que si existimos aquí, vamos a existir con una mente santificada, con una mente limpia delante de Dios. Y podemos decirle al Señor, ayúdame, si una ave doméstica pudo venir y hacer reflexionar a Pedro y al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios le dijo a Moisés las instrucciones, no tengan miedo, todo ello, vean quién les va a salvar. Es tiempo, hermanos, de que nosotros le digamos, Señor, yo he estado en las tinieblas y me he sentido tan miserable, pero quiero decirte que vengas a trabajar con mis tinieblas y santifiques mi mente observadora para que pueda ver ese rayo de luz de un nuevo amanecer, de una nueva oportunidad en medio de mis tinieblas. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a ver a través de ella y de esta ave doméstica cómo podemos reflexionar delante de ti, cuán densas son nuestras tinieblas y están siendo por el dolor, por la aflicción que estamos pasando. Pero Señor, tú estás con nosotros. Ayúdanos a no querer saber nada de nada ni de nadie, sino solamente de ti, Padre, porque tú venciste la muerte, Señor. Y tú has dicho que estemos quedos, que no tengamos miedo, Padre. Tú nos has dicho en tu palabra, como le dijiste al pueblo de Israel, que tú nos ibas a salvar, que tú, Señor, nos vas a defender, tú vas a pelear en nuestras tinieblas. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Guárdanos, protégenos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Tú eres fiel. Tu entendimiento, Señor, es tan amplio. Esta luz que viene a través de tu palabra. Ayúdanos a ver. Padre, ayúdanos a entender la razón de estar en las tinieblas para poder ver un nuevo día. Ya se acerca, Señor, el día de nuestra redención, el día que habremos de ir a casa contigo y, Señor, de doblar nuestras rodillas para siempre en la eternidad a tu presencia. Bendice tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos, Señor. Quita las tinieblas, Señor, que no nos dejan ver la luz, el entendimiento de un nuevo día. Bendice pues a cada uno de tus hijos a través de tu nombre, te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos que usted acerca a la casa de Dios. Gracias, hermanos, son una bendición siempre. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, pero digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, cuando nuestra mente observadora está santificada en nuestra voluntad por la sangre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y por la naturaleza del nombre del Señor, nosotros podemos dar al Señor sin estar en estas tinieblas que nos estamos moviendo, donde no hay trabajo, donde no hay economía. Ciertamente no hay, pero la Biblia dice que Dios es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Entonces, Dios solamente viene a probar nuestra gratitud, que podemos venir y dar a Él. Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que fielmente depositan sus ofrendas, sus diezmos a tu casa, Señor. Ayúdanos a tener esta mente santificada que nos deje ver la bendición de compartir, la bendición de dar y obedecer tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque aun cuando han sido momentos de pérdida de trabajo, de pérdida de familiares, Señor, sabemos que tú sigues siendo bueno. El entendimiento que ha venido a nosotros nos deja ver, Señor, que tú nos sigues sosteniendo, sigue habiendo pan en nuestras mesas, sigue habiendo, Señor, lo necesario. Te damos gracias, Padre. Si alguno está con necesidad, Padre, sé tú, Señor, supliendo las necesidades. Por causa de ti te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Nos vemos, si Dios permite, en la tarde a las 5. No se olvide de conectarse. Gracias a Dios. Hay gente que se está recuperando. También hemos mandado a la mensajería de la iglesia necesidades de oración por algunos que se están infectando, amistades, familias espirituales que los apreciamos como familia, familia física. Dios nos ha dado esa oportunidad, y todos, hermanos. Así que sígase cuidando, pero sí hay, hermanos, agradecemos a Dios. La hermana Claudia, la hermana Lula han estado recuperándose, como se los he dicho. Entonces, hermanos, sigamos orando unos con otros, pongámonos en el lugar de nuestros hermanos que están padeciendo, y si usted sabe que necesita cuidarse, hágalo, seamos prudentes, no seamos imprudentes. Nosotros conocemos la palabra, sabemos el Dios que tenemos, también sabemos que Dios espera que nosotros seamos obedientes a las autoridades. Dios nos siga guardando, hermanos. Vamos a despedirnos. Levante sus manos ahí donde se encuentra. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Padre, bendice a tu pueblo. Gracias por cada uno de los hermanos que se están levantando de estos contagios, Señor, por la oportunidad de vida que les estás prestando. Aquellos que están batallando, Señor, por favor, Dios, en tu misericordia. Tú eres un Dios bueno, generoso, bondadoso. Haz tu obra en el cuerpo de cada uno de nosotros y permite que tú te sigas glorificando a través de estos tiempos. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros.